Está con nosotros ya nuestro queridísimo Ricardo Villegas. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, Tocayo, tú que ya te escucho que estás en un subidón ahora Bueno, con esta música que estás escuchando. hay que hacer todo, ¿no? Para estar arriba, querido Tocayo. A veces lees las noticias, recibes mensajes, llamadas. Y bueno, pues nada es tan bueno. Pareciera ser, ¿verdad? Pero bueno, a ver, tú nos traes una buena discusión, por lo menos vamos a entretenernos. Exactamente, al menos vamos a entretenernos. Pues fíjate que el día de hoy la revista Nature pone en su portada una nota periodística que me llamó la atención, que tiene que ver con un debate que se está dando a nivel científico respecto a la reapertura de las escuelas de nivel básico en diferentes partes del mundo ante pues todavía la presencia de esta epidemia, de esta pandemia, ¿no? Del famoso COVID. Y entonces los investigadores, los epidemiólogos, los especialistas en temas de virología, se están cuestionando si es una buena decisión llevar de regreso a los niños a las escuelas, con el temor precisamente por una parte de que se contagien, pero también por el otro gran temor que los niños transmitan a los adultos esta enfermedad. Entonces el debate se concentra principalmente en un punto, y es el del estudio sobre la respuesta inmunológica de los niños. Y es que lo que sí se ha podido demostrar es que los niños tienen una mejor respuesta cuando se enferman, especialmente a nivel de síntomas. Es decir, los síntomas son menos severos en ellos cuando se infectan, y entonces, bueno, pues esto es lo que se está poniendo en debate. Entonces, tenemos, por decirlo de alguna manera, dos grandes grupos de científicos: por un lado los que están a favor de reabrir las escuelas y los otros que están en contra. Vamos a ver rápidamente cuáles son los argumentos de unos y otros. Los que están a favor de reabrir dicen que, bueno, pues hay un conjunto de evidencias científicas que sugieren que los niños se encuentran en menor riesgo de contagiarse, esto precisamente porque pareciera ser que pues en su sistema inmunológico no está en un proceso tan maduro como para poder precisamente recibir este coronavirus y replicarlo al interior del cuerpo. Es decir, prácticamente pareciera ser que tienen un grado de inmunidad, y bueno, aquí hay que ser muy cauteloso con esta frase de la inmunidad, pero lo que sí es el decir que, bueno, pues ya empieza a haber algunas escuelas, especialmente en Alemania, en Dinamarca, que ya regresaron, que ya los niños están de nueva cuenta en las escuelas, y no se ha visto un incremento considerable en la transmisión, ¿no? Entonces, se hace referencia, por ejemplo, que en países como es el caso de China, como es el caso de Italia y en Estados Unidos, de todos los pacientes, de todos los enfermos, menos del 2% son niños, ¿no? Y cuando digo niños me estoy refiriendo a chicos menores de 18 años de edad, ¿no? Ese es el concepto de niños para efecto de este artículo, de esta nota científica. Ahora, los que están en contra, ellos dicen que, bueno, más allá de estas cuantificaciones de incidencia, se dice que la razón por la cual los niños no se han infectado tanto es porque son precisamente a los primeros que se les cerró el regreso a sus espacios habituales, ¿no? En este caso la escuela, ¿no? Entonces, en otras palabras es, claro, son pocos los que se están enfermando, los que se enfermaron, porque fueron los primeros a los que se cuidaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay evidencia del comportamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces dice, como los niños se expusieron en menor cantidad con respecto a los adultos, pues entonces no tenemos mucha información. Y por el otro lado, a los niños, pues es a quienes menos se les ha aplicado las pruebas de este COVID, ¿no? Entonces no hay evidencia a nivel estadístico que demuestre que realmente ellos son o no son propensos a enfermarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos las dos circunstancias y la manera en la que pretende dirimirse científicamente este cuestionamiento,
pues es precisamente a partir del desarrollo de líneas de investigación. Y aquí la pregunta es cuál es la línea de investigación que van a seguir estos especialistas para dirimir la duda, y se centra esta línea en cuestionar precisamente la capacidad inmunológica de los niños, especialmente en cuestionar por qué los niños tienen estos síntomas menos severos. O sea, ¿qué es aquello que los hace sobreponerse de una manera muy favorable a los síntomas que son tan graves en personas de mayor edad, o sea, de mayores de 18 años, ¿no? Entonces, el centro de la investigación está en cuestionar la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, lo que se siguen cuestionando ahí los especialistas al tratar de dirimir esta respuesta o esta cuestión es que igual y estos niños, tienen una mejor respuesta inmunológica, pero silenciosamente están transmitiendo claro, la enfermedad, ¿no? Entonces esa puede ser una situación. Y hay un caso en particular que menciona este artículo, y es que, por ejemplo, hay un chico que está enfermo, que vive en el área de los Alpes franceses, y este niño, imagino que es así como un poco hiperactivo, porque va a 3 escuelas diferentes en un mismo día, y además toma clases de esquí, ¿no? Entonces tiene un montón de contacto, ¿no? O sea, tiene contacto, calcularon algo así con 850 personas al día, ¿no? Más o menos, y está enfermo. Y de estas personas, ninguno se ha enfermado, ¿no? Entonces dice, miren, ahí está, o sea, los niños no transmiten de ninguna manera la enfermedad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Hunan, allá en China, hicieron un estudio más o menos igual y se dieron cuenta que de cada niño que se enferma, pues es 1 con respecto a 3 que se enferman, quiero decir 3 adultos, ¿no? O sea, la relación es 1:3, entonces por cada niño enfermo son 3 los adultos, entonces ahí tenemos otra razón de que los niños no transmiten esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezamos a ver esto y aterrizamos entonces cuál es el consenso, o sea, cuál es a lo que sí están llegando de acuerdo los investigadores, y dicen los investigadores. Bueno, lo que sí coincidimos es que los niños responden de mucho mejor manera a el COVID, ¿no? Entonces, esto obedece precisamente a que la madurez de sus pulmones es menor, y en ese sentido no han desarrollado estos receptores que se denominan ACE2, que son los que utiliza propiamente el SARS-CoV para poder reproducirse, ¿no? Entonces, en otras palabras, esta inmadurez de los pulmones no permite que se reproduzca la proteína en la que pues propiamente se reproduce el SARS, ¿no? Entonces, esa es la situación, y ahora lo que toca pues es tomar la decisión en las escuelas de que si van o no los niños de regreso, ¿no? O sea, la famosa reapertura. ¿Cómo ves, tocayo? Híjole, pues estamos en plena discusión, ¿no? Es decir, sí, tenemos la certidumbre de que a los niños les afecta mucho menos que a cualquier adulto. Pero el tema es la capacidad que tienen para contagiar a los otros. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, eso es un gran tema. Pero también hemos visto, y eso lo discutíamos ayer con Hugo Osorio, ya se presentó el primer caso de un muerto de ese sector. Y no tenía ninguna de las características del perfil, es decir, no tenía, pues obviamente hipertensión, no tenía diabetes, pues estaba aparentemente completamente sano. Entonces eso nos está hablando de cómo estamos pues realmente en plena indagación sobre el fenómeno, y que bueno, pues también por otro lado encontramos a personas mayores, ¿no?, que enfrentan muy bien la enfermedad. Entonces estamos en plena incertidumbre en ese aspecto, ¿no? Sí, fíjate que sí. Una de las cosas que se comentan en este artículo de Nature, que fue escrito por Smriti Malhotra, esta investigadora dice, el verdadero problema que tenemos a nivel científico
es que las investigaciones se están llevando a cabo en este preciso instante. Claro. Entonces, no podemos decir de ninguna manera, tenemos un resultado científico contundente y replicable en el que podamos decir si van los niños de regreso o no, no van los niños de regreso. Entonces, bien le estás diciendo con el ejemplo que estás citando, apenas se da el primer caso, entonces pues se va a estudiar ese caso, ¿no? O sea, cuál fue la situación, cuál fue la capacidad de respuesta inmunológica del niño, cuál fue el contexto social en el que se desenvuelve, en fin, un montón de variables. Y así como es el primer caso en nuestro contexto local, pues así también se están dando otros tantos en el resto del mundo, pero son insuficientes en cantidad como para poder dibujar el patrón. Un dictamen, una sentencia, exactamente. Entonces, como dicen por ahí, esto lo estamos viviendo y estamos tratando de entender el patrón, ¿no? Pero en la insuficiencia de datos, pues no se puede hacer un dictamen científico. Wow, pues en qué momento estamos, y yo creo que lo único que podemos hacer es estar muy atento a las publicaciones, a las discusiones científicas, y sobre todo no hay otra, quédese en su casa. Esa es la única manera, ¿no? Lo único que conocemos que puede dar un resultado positivo. Lavarse las manos, ya saben todo el protocolo que se ha repetido hasta el cansancio. Así es, porque los investigadores, yo los veo aquí a partir de sus productos académicos, realmente están trabajando a marchas forzadas, y yo creo que si algo en conjunto estos científicos nos podrían decir, es algo así como, espérenos tantito, que en eso estamos. Claro, y es comprensible, o sea, ¿cuántos meses llevamos? Meses. Hay temas que llevan años y no se ha llegado a tener conclusiones. En este momento, pues están prácticamente al día analizando todo. Exactamente, sí, es que fíjate, en efecto, los estudios sobre los que se va trabajando son precisamente sobre publicaciones, valga la redundancia, no publicadas, es decir, son artículos que sí se están reportando dentro de las revistas, pero en una versión que se denomina en el ámbito editorial como preprint, ¿no? Es decir, sí ya fue aceptado para publicación, todavía no se define exactamente la fecha en la que habrá de publicarse. Entonces, claro, a nivel académico es accesible ese tipo de preprints, y las investigaciones se están basando sobre los preprints, porque ni siquiera se ha podido publicar propiamente la investigación. Entonces, sí, se está trabajando a marchas forzadas, se están obteniendo resultados, me parece, interesantes, pero desafortunadamente todavía no contundentes. Así es. Tocayo, pues muchas gracias por compartir estas reflexiones, estas lecturas que tú haces. Pues muy a la orden, y nos seguimos comunicando. Pues ahí está Ricardo Villegas, siempre haciendo llegar una lectura muy, muy, muy importante de las novedades científicas. Artículos científicos, las discusiones que se dan en el aspecto académico, y bueno, pues le agradecemos muchísimo.